KPBS On Demand is supported by Splatero, helping homeowners pay off debt or for home improvements by offering streamlined access to your home's equity with no additional monthly payments or new debt. Splatero provides a lump sum payment in exchange for a share of your home's future value. Learn more at splatero.com. Estás escuchando Port of Entry. Bueno, Miguel Ángel. Sí. ¿Qué onda? Soy Julio. ¿Cómo estás? Hey, ¿qué onda? No, bien. ¿Y tú? Bien, qué bueno. Oye, Miguel, fíjate que se me dio preguntarte, ¿cuánto te costó construir tu casa de adobe y cuándo salió a construir las estructuras en las que has estado ayudando? Ok, qué bueno que preguntas, Julio. Pues fíjate que construir de forma natural, la verdad que es más barato que construir con materiales convencionales. En nuestro último episodio exploramos la posibilidad de construir con materiales más amigables para el medio ambiente, pero nos quedaron dudas sobre los costos. Así que visitamos de nuevo a Miguel Ángel Pérez, un experto en bioconstrucción en Baja, para hablar sobre los costos de construir de esta manera. Nuestro productor Julio llegó a la propiedad de Miguel Ángel en Cuatro Milpas, un vecindario en las afueras del Sausal, unos 45 minutos de la frontera. La casa de Miguel Ángel está situada al fondo de una propiedad de 1,5 hectáreas, que se divide en 3 partes diferentes. Al frente hay una escuela, en el medio un pequeño establo de caballos y un corral, y hasta el fondo, entre 2 pequeñas colinas, se encontraba la propiedad de Miguel Ángel. En el camino, Julio fue recibido por un par de caballos que andaban deambulando por la propiedad. Había 2 portones que separaban la propiedad de Miguel Ángel del camino. Una jauría de 3 perros alertaron su llegada. ¿Qué onda? ¿No batallaste para llegar? ¡Nah! Perfecto. ¿Cómo estás? La ligera pendiente que conducía a la propiedad de Miguel Ángel estaba cubierta de carrizos secos. A la izquierda, mientras subías la colina, se alcanzaban a ver un par de estructuras alzadas. Justo al lado de su propiedad, junto al corral de caballos, se encontraban los inicios de una biopiscina. Por cierto, una biopiscina es una piscina que utiliza sistemas de depuración naturales en lugar de químicos. Se me olvidó decirte que podías atropellar los carrizos, los caballos juegan con ellos y ya los he movido muchas veces. Y es que te comenté que íbamos a tener un taller. Miguel Ángel nos contó que unos días antes de nuestra visita tuvieron un taller de construcción con carrizos. Nos dijo esto mientras apuntaba hacia las estructuras que Julio había pasado cuando llegó. Al subir por el camino empedrado, había 2 estructuras, su casa principal y la casa de baño. O también conocido como un bañero. Una vez allí, Miguel explicó que su hogar es autosustentable. No había conexiones al alcantarillado ni a la red eléctrica. Todo, incluyendo la electricidad, era completamente autosuficiente. En la zona del Sausal, esta es la primera casa de Cobb. Pásale. Y pues tenemos como árboles, composta. Su esposa Adriana, quien es arquitecta, se encontraba allí con Remus, un sobrino que estaba de visita desde Oregon. ¿Podemos pasar? ¿Sí? Pásale. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien. Bienvenido. Ok. Wow. Ajá. Nomás me toca verlas en construcción, pero no terminadas. No terminadas. Alejo, ¿cómo estás? Era la primera vez que veíamos una casa construida con materiales naturales completamente terminada y en operación. La casa principal fue construida con Cobb. Por si no escuchaste el episodio pasado, es una técnica de construcción que consiste en una mezcla de arcilla, tierra, arena, paja y un aglutinante. Cuando se seca completamente, forma un material duro y duradero comparable al concreto, pero con propiedades de aislamiento superiores. La casa tenía un techo vivo, O también conocido como techo verde. con una capa de pasto seco con diferentes tipos de cactus. A la derecha del techo, junto a las plantas y orientados hacia el sol, había 3 paneles solares conectados a un controlador de carga que alimentaba 4 baterías de carrito de golf. Donde Miguel Ángel almacenaba su electricidad y con un inversor distribuía la electricidad hacia su casa. A unos 3 metros de la casa principal estaba el bañero. Fue construido usando una técnica conocida como bajareque, nombre que Miguel Ángel le gusta porque, curiosamente, comparte el homónimo de Baja. La parte inferior de los cimientos del bañero tenía un dren francés con un dry stack, que es una pila seca de rocas. por encima, donde descansaba el resto de la estructura. So what it is are some kind of reeds, and then these reeds
are covered in clay. So in this case, this is also a technique called a yurt, building a yurt. So if you Miguel Ángel have nos hizo only notar que el bañero tiene forma de una yurta. Una yurta es un tipo de tienda de campaña portátil y redonda que se construye con un armazón de madera y se cubre con fieltro o tela. Pero en este caso estaban usando materiales locales, naturales, como carrizo y arcilla, para crear una estructura más duradera. So if you would have only the carrizo walls, it's pretty flimsy, or if you have cob that thin, it's very, very flimsy as well. Miguel Ángel comentó que hacer una estructura solo de carrizo o solo de cob tan delgadas terminan siendo muy frágiles, pero que al combinar carrizo y cob se crea una estructura hermosa y duradera como la de su bañero. Nos compartió que su esposa Adriana lo había diseñado y él solo apoyó con la ejecución del diseño. Mencionó que se podía apreciar el emplastado de cal como base y por encima el acabado de Tadelac, una técnica de origen marroquí que funciona como una capa de base impermeable. El bañero fue construido con materiales reutilizados, como botellas de vino que sirvieron como bloques de construcción y tragaluces de vidrio tintado, que le daban al interior del baño una tonalidad cálida y relajante, y que de noche, dice Miguel, al encender las luces, por dentro parece un hongo vivo. At night, when we leave the light on inside and you see outside, this building looks amazing. Looks like like some kind of living mushroom of sorts. Según Miguel Ángel, construir de esta manera es más adecuado para áreas rurales, donde no está sujeto a los códigos de construcción de la ciudad y donde los materiales de construcción son más accesibles y económicos. Just a little side note about the cost. Here, I guess the only thing we had to buy was a copper pipe. I like the copper pipe. And the wood. The wood was leftover wood from lumberyard, and that cost 500 pesos. Al parecer, solamente tuvieron que comprar la tubería de cobre y la madera del techado. La madera tuvo un costo de 500 pesos mexicanos, o sea, $25 aproximadamente. Entonces, ¿podríamos decir que tal vez gastaron menos de $100, Julio? Pues sí, alrededor de $100. Y de hecho, también usaron materiales reciclados, como los azulejos de madera o las botellas de vino. Eso también y mucho sudor y esfuerzo. No manches, está ridículamente barato. ¿Costará lo mismo en Estados Unidos? Ay, Alan, por favor, no seas ingenuo. ¡Ay! En fin, después del recorrido por el bañero, Julio y Miguel Ángel continuaron el recorrido hacia la casa principal. Right there. And this is your living room? Living room / kitchen. This is like a study or a room? That's actually a bedroom. El interior de la casa era de unos 50 metros cuadrados divididos en 3 secciones. La entrada daba a la sección principal de la casa, que funcionaba como la cocina y la sala, con 2 habitaciones abiertas a cada lado. Ollas y sartenes colgaban de las paredes cerca del lado de la cocina. La barra también estaba hecha de cob, al igual que la banca para sentarse en la sala. No había puertas separando las habitaciones de la cocina o la sala, aunque cada una estaba dividida por una pared parcial, que no llegaba hasta el techo. Cada pared tenía estanterías talladas, hechas del mismo material que el resto de la casa, las cuales contenían fotos y libros sobre bioconstrucción y arquitectura. Nos dijo que jamás había construido una casa con las paredes así, pero habían decidido dejarlas de esa manera porque querían el flujo de aire y luz. Yeah, just to be private, but we wanted the airflow and the light. La casa era muy linda y rústica, como uno de esos Airbnb boutiques que nunca están disponibles para hospedarse y que están bien caros. A la izquierda estaba el dormitorio principal y a la derecha de la cocina había una habitación un poco más pequeña que era el cuarto para invitados. Ambas habitaciones no eran muy grandes, pero fácilmente podrían tener una cama tamaño matrimonial y aún quedaba algo de espacio. El techo interior estaba a unos 2,5 metros del suelo y estaba hecho de vigas de madera. Julio y Miguel Ángel se sentaron en el banco de cob y, como la vez pasada, Miguel sacó un poco de kombucha casera y compartió cuánto le había costado construir su casa. But like this house cost $6,000 to make because I'm only talking about materials invested. All the labor was all volunteer work, including myself.
La casa de Miguel Ángel costó $6,000 solo en materiales, porque toda la mano de obra fue voluntaria por miembros del tequio. Pero nos dijo que si tuviera que contratar a alguien para construirla, mínimo costaría el doble. Wow. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Cuánto costaría construir si contrataras a un equipo de construcción? Pues si tomamos los costos de Miguel Ángel como referencia y consideramos los costos de mano de obra en baja, que rondan a los $50 más o menos por trabajador al día. Para quienes no lo saben, el salario mínimo en baja es de aproximadamente $20 al día, pero nadie trabaja por tan poco. Entonces, con un equipo pequeño de 5 personas, costaría alrededor de $15,000 construir esta misma casa en 2 o 3 meses, o alrededor de $20,000 si quieres algo más producido. Pero chequen esto. Según Buildable, Una constructora de San Diego. esa misma casa, o algo con las mismas dimensiones en San Diego, pero construida con materiales convencionales, costaría entre $200 y $250,000. Labor costs can be at least the same amount as the materials, but probably more, especially here. Easily. Si escuchaste el último episodio, conversamos sobre el impacto que tiene en el planeta el construir con tierra y arcilla. Hoy exploramos los costos de construcción utilizando materiales naturales y lo que significa para las personas quienes buscan una alternativa de vivienda y por qué esto no ha logrado tener éxito en entornos urbanos. Hoy continuamos con la escala planetaria parte 2. Si es la primera vez que sintonizas esta temporada, estamos perfilando historias de personas con perspectivas diferentes para resolver problemas comunes. Esta temporada es sobre creadores y visionarios de las tierras fronterizas. No se vayan, De KPBS, esto es Port of Entry. donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. KPBS On Demand is supported by Splatero, helping homeowners pay off debt by offering streamlined access to your home's equity with no additional monthly payments or new debt. Splatero provides a lump sum of payment in exchange for a share of your home's future value. Pre-qualification is available at splatero.com. Estás escuchando Port of Entry. Entonces, si construir con materiales de tierra es más barato, ¿habrá alguien más que haya aprovechado este método? Uno pensaría que la gente estaría ansiosa por adoptar esta alternativa, ¿cierto? Sí, de hecho, algunos sí lo han adoptado. Nos reunimos con Rachel Formanek, una neoyorquina que ha hecho de una colina remota en el Sausal su nuevo hogar. A principios de este mes, Julio y Alan visitaron su propiedad, aproximadamente a 1 hora de la frontera y 10 minutos al norte de Ensenada. Rachel, how's it going? How are you, Rachel? Buenos días. ¿Cómo estás? Un abrazo, hola, rápido. Muy bien. Your boys are here? Yeah. Your puppies? Tofu. Se encontraron con Rachel al lado de la carretera, donde ella los esperaba en su Ford Runner blanca para que la siguieran, con sus 2 perritos asomando ansiosos la cabeza para saludarlos. Su sombrero de exploradora mantenía su cabello rubio oscuro peinado y protegía su rostro para que no le salieran más pecas. So cool. Do we follow you? Yeah, it's a little bit of a climb, but you'll be fine. El camino a su casa era un terreno empinado y rocoso. Rachel forma parte de la comunidad Tequio, el colectivo de bioconstrucción que introdujimos en el último episodio. Otros miembros han estado ayudándole a construir la casa de sus sueños. Una vez que Julio, Alan y Rachel llegaron, ella comenzó a compartir cómo se construirá su hogar y qué fue lo que la trajo aquí. Okay, so I am building with Cobb. This space is going to be a kitchen/consultation area. I practice Ayurvedic medicine. Rachel quiere ser una terapeuta ayurvédica. La Ayurveda es una práctica de salud alternativa originaria de la India. Su estudio estará hecho principalmente de materiales de construcción naturales alternativos. En su caso, está construyendo su estudio usando cob, pues quiere asegurarse que causen poco a ningún daño al planeta. All of the rocks I collected from here on the property to fill it, so that was a process. But it's one of my goals to use as many materials as I possibly can from this property or from, the local area. Rachel nos comentó que el objetivo era obtener la mayor cantidad de materiales del área local.
La estructura de la construcción es parecida a un diamante de béisbol, con la base del bateador de frente hacia la vista de las montañas. Las dimensiones eran alrededor de 50 metros cuadrados. Hasta ahora ya ha completado la cimentación y aproximadamente 1 metro sobre el suelo. Junto al complejo había una camioneta Econoline y un contenedor metal de carga que era su lugar temporal para vivir. Right now, I sleep in the camper van, and then I've got my kitchen and stuff in this shipping container. Nos comentó que actualmente duerme en su van, mientras que la cocina y el resto de sus pertenencias las tiene en el contenedor. Pero la idea es eventualmente construir el área principal de vivienda encima del contenedor. Inicialmente pensamos que estaba construyendo toda su casa de barro, pero la forma en que planea integrar técnicas de bioconstrucción Con el material actual y las estructuras que ya tiene, nos sorprendió e impresionó mucho. You know, the big vision is that this space is a workshop inside this shipping container. Nos compartió su visión sobre cómo quedaría su casa, cómo espera sacarle uso al espacio. y al contenedor de carga que eventualmente se convertirá en un taller multiusos. Definitely, eventually. Like when I build up there, what I want to do is this technique called light straw clay. Rachel nos comentó que quería utilizar una técnica para construir, conocida en inglés como light straw clay, O arcilla de paja ligera. que consiste en enmarcar las paredes con pliegues de madera para luego rellenar con una mezcla líquida de paja con arcilla. Lo que va de la construcción eventualmente será un caserío mucho más completo, formado por la casa principal, su estudio y otras partes que piensa ir agregando. And then down here, this is going to be that kitchen/consultation area. And then down below it, eventually a biopool. Nos iba señalando los lugares donde pensaba construir cada sección, la sala de terapias y otras partes como unos jardines de hierbas y huertos. Herb gardens, vegetable gardens, that kind of stuff over here. And then a therapies room, eventually over here. I'll use this space for now, but in this kind of space that looks over the mountains, there'll be a therapies area. Sí, ok, pero ¿qué hace aquí? Hey, compa, relájate, estaba a punto de llegar a ese punto. Rachel, al igual que muchos otros estadounidenses, persiguió su versión del sueño americano durante casi una década en California, pero no resultó como esperaba. I had a job doing accounting for a school district, and you know, I wasn't able to make enough to live on. Nos contó que trabajaba de contadora para un distrito escolar, pero con lo que ganaba no era suficiente para vivir. That wage, you know, wasn't enough to pay my rent and take care of what I needed. And after they took out my taxes and benefits, it worked out to maybe like $12 or $13 an hour. Y después de que le descontaran los impuestos y beneficios, terminaba ganando como 12 o 13 dólares por hora, lo cual no era suficiente para cubrir lo que necesitaba. Así que a partir del 2010 buscó alternativas de trabajo y encontró una en el condado de Humboldt. So I was in the cannabis industry in Northern California for about 8 years. And, you know, I did a little bit of it all. Like I did some black market work. Rachel trabajó en la industria del cannabis en el norte de California durante 8 años, haciendo un poco de todo, jardinería, ventas, tanto en el ámbito legal como en el clandestino, o sea, el mercado negro, pues. Nos dijo que fue un trabajo que disfrutaba mucho por su cercanía con las plantas, el horario flexible y que era temporal. En fin, le daba un buen estilo de vida. El cual es justo el que quiere tener en su nuevo espacio que está construyendo en el Sausal. Espérate, o sea, ¿que quiere crecer mota? No, güey, tener jardines, hacer permacultura y trabajar con todo tipo de herbolaria. You have this opportunity to make a lot of money, to work seasonally, to be outdoors, you know, to not have to necessarily pay rent if you don't want to, because you can be camping and living there. Nos compartió que trabajar ahí le generó bastante ingresos. De hecho, podar marihuana se pagaba muy bien a principios de la década de los 2010. Según Rachel, las personas en esta industria ganaban alrededor de $7 a $10,000 al mes, dependiendo de su rendimiento por libra cosechada. Algunos incluso acumulaban hasta $30,000 por temporada, y eso solo por un par de meses. Julio, renuncio. Adrián va a ser el nuevo co-host. ¿En dónde me enlisto? ¡Vámonos! Rachel ahorró una buena cantidad de dinero, acercándose a su sueño de tener su terreno y viajar por el mundo. Durante casi una década, Rachel aprovechó la oleada verde. Se unió a muchos trabajadores de temporada de todas partes del mundo, los llamados trimigrantes.
un juego de palabras entre trim, de podar. e inmigrantes. Estos trabajadores pasaban la temporada de cosecha trabajando en los campos de marihuana de California y luego regresaban a casa para disfrutar sus ganancias. Pero California tenía otros planes. Adrián, por favor, monta el archivo del 8 de noviembre 2016. California legalizó el martes el uso recreativo de la marihuana en una votación paralela a las elecciones presidenciales. Esta iniciativa permitiría a todos los mayores de 21 años en el estado, incluidos los mexicanos, consumir y comprar legalmente marihuana. A medida que más dispensarios abrieron y la marihuana se volvió más accesible, el aumento de la oferta en el mercado hizo que el producto se volviera más barato, como sucede con cualquier otro bien. As the industry, as legalization happened, there was all of a sudden this kind of push and pull between the legal industry and then the black market industry. Rachel nos dijo que a medida que la industria se legalizaba, hubo de repente una estira y afloja entre la industria legal y el mercado negro. Estaba yendo y viniendo trabajando por temporadas, pero eventualmente lo que sacaba ya ni siquiera justificaba el gasto en gasolina para llegar ahí. La generosa fuente de ingresos de la que ella y muchos otros se ganaban la vida, de repente se desvaneció. Pero Rachel aún se aferraba a su sueño de viajar por el mundo y tener su terreno. No iba a renunciar tan fácilmente a su propio sueño americano. Así que cambió de plan y comenzó a buscar maneras de no perder todo ese dinero, ganado con tanto esfuerzo, al costo de vida cada vez más alto de California. Fue ahí cuando decidió construir una casa en su van. And so obviously in California, the thing that's the most expensive is rent. And so I had done a lot of that like overland kind of travel and thought, okay, well, I'll build out a van. Para poder realizar esto, se inscribió a clases de carpintería en College of the Redwoods, en el condado de Humboldt. So we did everything from the foundation to framing the walls, we did the roofing, like everything. Y ahí aprendió a construir una casa, desde la cimentación hasta los acabados estéticos. And that process really inspired me to think, okay, well, now I can build a van and I can build a house. Maybe I could build my own house. Rachel buscaba maneras de construir su casa. Como adaptar su propia camioneta para convertirla en su propia casa móvil, pero no podía depender de materiales convencionales. Su sueño de convertirse en propietaria de una casa era un poco más complicado. Necesitaba materiales de construcción alternativos debido a una condición de salud por la que estaba atravesando. Rachel comenzó a presentar síntomas de una enfermedad autoinmune y notó que estos empeoraban cuando trabajaba con materiales comerciales de construcción por los químicos que estos tienen. I want to build my own house. There must be ways people are doing it that's more ecologically friendly, right? There must be ways they're doing it that are less toxic. Eso la llevó a investigar que tal vez existían maneras de construir más ecológicas y menos nocivas para su salud. Su condición de salud, junto con el alto, casi inasequible, costo de vida en California, limitó las opciones que tenía disponibles. Necesitaba usar materiales de construcción alternativos para construir su propia casa, y fue ahí cuando dio con la bioconstrucción. Pero un gran obstáculo se interponía en su camino. Los estrictos códigos de construcción de California. Well, and that is, like, if you're talking about, like, why not California? Because it's not really possible. I mean, I guess... Rachel comenta que en California habría sido muy difícil construir por todos los códigos de construcción y permisos. Que habría necesitado mucho tiempo, dinero e incluso hasta un abogado para lograrlo. Así que Rachel, siendo una trotamundos de espíritu libre, se topó con la posibilidad de su presente. 10 años atrás. I came here, I traveled through here maybe 10 years ago. I was doing a big overland drive through Central America with friends. Rachel llegó por primera vez a Ensenada hace 10 años, mientras viajaba por carretera hacia Centroamérica con unos amigos. Dice que cuando llegaron de San Diego, Ensenada fue el primer lugar que visitaron. Lo que inicialmente sería una estancia de 3 días, se terminó convirtiendo en 3 semanas. Se enamoró por completo del lugar y se propuso comprar un terreno ahí. 11 años y $30,000 después, Rachel ahora posee 1 hectárea en el Sausal. No manches, ¿1 hectárea por $30,000? 30 grand. Cool. $30 grand? I'm hoping to buy land out Holy here too. shit, that's so cheap.
¿Y los materiales de construcción? ¿Cuánto está gastando por todo el complejo? How much do you think I'm going to spend? That is a great question. I've been doing it so... Según Rachel, de la primera tanda de materiales fueron un total aproximado de $800. No estaba segura exactamente de cuánto sería el costo total, pero basándose en lo que ya gastó, necesitará entre 5 y 7 veces esa cantidad para terminar la estructura. Eso es solo para lo esencial, como más arena y materiales básicos. Si quiere agregar extras como puertas decorativas, vigas de madera o un buen techo, la estimación sube a alrededor de $5,000 a $10,000 solo por materiales. Así que para estar segura, un presupuesto de $15,000 le daría un margen para costos inesperados. Y seguro te preguntarás, ¿qué hay de la mano de obra? Bueno, eso también lo tiene ya resuelto. And that's a great thing about the TechU group. You know, one of the Rachel dice que el mayor costo es la mano de obra, pero el hecho de tener una comunidad como la de Tequio dispuesta a ayudar disminuye mucho el gasto. Para aquellos que no tienen las conexiones de trabajo de la comunidad Tequio, si tuviéramos que hacer una estimación, ¿cuánto costaría la mano de obra? Como mencionamos antes, costaría alrededor de otros $15,000 si consideras cuánto cuesta contratar a un grupo de 5 jornaleros en México por 2 a 3 meses, dependiendo de cuánto tiempo te tome. Así que la casa de Rachel costaría alrededor de $25,000 si quisieras construir rápido y de manera lujosa. Más el costo de su terreno, lo que pondría su total en $55,000. Imagínate intentar hacer lo mismo en Estados Unidos. Eso habría estado muy fuera de su alcance. Creo que tomó la decisión correcta. Para Rachel, fue un muy buen momento para mudarse aquí. Justo cuando los precios en California comenzaban a descontrolarse, sintió que estaba saliendo en el momento adecuado. Y definitivamente, porque ahora, con los precios y como están las cosas, habría sido imposible ahorrar y hacer esta transición. En el 2021, Rachel se encontró en medio de una ola que la convirtió en parte de un tsunami de residentes de California que buscaban condiciones de vida más accesibles. En el caso de Rachel, condiciones de vida accesibles y que no agravaran su salud. Port of Entry regresará después de una breve pausa. KPBS On Demand is supported by UC San Diego's Art Power, presenting cellist Joshua Roman, performing from his album Immunity, alongside music by J.S. Bach and more. Sunday, June 22nd at UC San Diego's Epstein Family Amphitheater. Reserve your tickets at artpower.ucsd.edu. Estás escuchando Port of Entry. Si construir con biomateriales es una forma confiable y accesible de construir, ¿por qué no se ha adoptado en entornos urbanos? Bueno. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Hola, bien, aquí ya desayunando. Comiendo. Qué bueno. ¿En qué parte estás? Para ayudarnos a responder la pregunta, nos reunimos con Alex Ruiz. Él es el director de Planificación y Desarrollo Urbano de Tecate y es investigador y profesor en el Tecnológico de Tijuana y la Universidad Iberoamericana. También es colega y buen amigo de Alex Santander, el arquitecto que presentamos en nuestro último episodio. Después de almorzar, fueron a la Casa de la Cultura, el Centro Cultural de Playas de Tijuana. Una hermosa hacienda y explanada que exhibe arquitectura clásica de vigas y columnas típica de los edificios coloniales. Cuando le preguntamos sobre la viabilidad de usar construcciones de tierra en entornos urbanos, quedó claro que la situación era más compleja de lo que parecía. The main difficulty is how you deal with all these legal institutions, all these superstructures. Alex nos dijo que las principales dificultades son lidiar con las instituciones legales. Dice que se necesita crear un marco legal para proteger a los usuarios para que biomateriales como el adobe sean viables. Dice que la ciudad necesita reconocer el sistema de construcción de biomateriales. Sin embargo, dice que hay mucha resistencia por parte de las industrias de la construcción y de los arquitectos, constructores e ingenieros que solamente aprendieron en la escuela sobre materiales convencionales. Because those systems are promoted by big industries that they themselves design these codes and give them to the institutions so that the institutions implement it city-wise. Actualmente, según Alex, quienes diseñan los códigos de construcción son las mismas industrias que desarrollan los materiales utilizados para la construcción, los cuales luego son entregados a la ciudad para que los implemente y regule. For instance, in Baja California, there isn't yet a code for Adobe
It doesn't mean that you can't work one or create one. Resulta que la implementación del adobe en áreas urbanas tiene menos que ver con el material en sí y más con el marco institucional necesario para que la sociedad confíe en materiales de tierra como el adobe o el cobre. De manera similar a cómo usamos el concreto o las vigas de acero. Del cual nos surgen las siguientes preguntas. ¿Podemos realmente reemplazar el concreto y el acero con adobe? ¿O tal vez podemos construir rascacielos con adobe? Uno se pregunta que si vas a reemplazar algún sistema, este debería poder hacer lo mismo que el actual sistema hace o mejorarlo. You're talking about mimicking what we have today, but that doesn't necessarily work because Pues para Alex no es así. Argumenta que mucho del crecimiento actual de la ciudad es en realidad horizontal y que el crecimiento vertical, Es decir, los complejos multifamiliares, va dirigido solo para el 5% del mercado que busca vivienda. nos dijo que el asunto más urgente para Tijuana no es imitar un rascacielos con adobe, sino crear viviendas para el resto de la gente. La perspectiva de Alex nos hizo replantearnos la pregunta, no necesariamente desde el rendimiento del adobe, comparado con materiales convencionales, Como el concreto y el acero en entornos urbanos, sino desde la urgente necesidad de atender la vivienda. Entonces, si aceptamos la realidad del crecimiento horizontal, ¿qué es lo que detiene a más arquitectos o ingenieros en incorporar estos métodos en su trabajo? La realidad es que la mayoría de la gente no los contrata, ni siquiera para construir de manera convencional. if you think about it, even the construction that is made with concrete construction and block construction is actually done without architects as well in Latin America. Nos reveló que alrededor del 80 o 85% de la construcción en Latinoamérica se hace sin supervisión técnica, autorizada o especializada, y mucho menos con la guía de los códigos de construcción. Los códigos de construcción son esenciales para una construcción segura, pero la mayoría de las personas en Latinoamérica no lo siguen. Sin embargo, si se enseñara a las personas a cómo construir con materiales de tierra o cualquier otro material, tendrían los fundamentos básicos de cómo construir de manera más segura. Pero aquí es donde las cosas se complican. ¿Qué pasaría si quisieras construir un puente, una autopista o un rascacielos? Aquí es donde la construcción con tierra encuentra sus límites. Resulta que la construcción con tierra es más susceptible a la actividad sísmica que la mayoría de los otros materiales. Por eso, rara vez vemos un edificio de tierra de más de 2 pisos en áreas propensas a terremotos. Pero para eso, Alex tiene una reflexión. When you design a skyscraper, you don't actually have to create a new type of calculation. You use what before was used in other codes. Nos dice que cuando diseñas un rascacielos, en realidad no tienes que crear un nuevo sistema de cálculo. Sino que usas lo que antes se derivó gracias a todas esas instancias en las cuales se colapsó un edificio. Como cuando hay un terremoto, Según Alex, cuando un edificio se colapsa, donde se utilizan materiales convencionales, los ingenieros forenses investigan dónde falló y hacen nuevos ajustes en el diseño y los materiales. no se tienen que crear nuevos sistemas de cálculo para levantar una nueva estructura. It's very interesting. But all those reverse engineered calculations have to finally become codes. You mean construction codes? Yeah, construction codes, building codes. Alex asegura que todos esos resultados de las investigaciones sobre las causas del colapso de un edificio finalmente se convertirán en códigos de construcción. Esto es lo que le falta a la bioconstrucción. Al igual que el sistema de cálculo donde sabemos cómo se comportará el material y el diseño. Es aquí donde todo tuvo sentido. When Adobe was abandoned, right, from the human civilization, we stopped this experimentation and we stopped this possibility of making codes out of Adobe. Alex nos compartió que el abandono de los biomateriales como el adobe por la civilización causó que dejáramos de experimentar y explorar la posibilidad de crear códigos a partir del adobe en entornos urbanos. We will have to experiment and we have to let many Adobe structures collapse until we finally learn how to create an Adobe structure that finally works with this scenario you're talking about.
Y para que los biomateriales puedan llegar a los mismos rendimientos que el concreto u otros materiales convencionales, tendremos que experimentar y dejar que muchas estructuras de adobe se colapsen, hasta que finalmente aprendamos a crear un sistema que funcione. Como los biomateriales fueron desplazados por otros más apropiados para el entorno urbano, perdió de los años de experimentación de los que otros materiales de construcción se beneficiaron. Esto significó que el adobe no pudo evolucionar junto con los muchos avances tecnológicos y mejoras que materiales como el concreto han tenido durante los últimos siglos y décadas. Pero entonces, ¿cuándo podemos realmente usar materiales de adobe para construir de manera exitosa y segura en entornos urbanos? Well, I have a friend who is a structural engineer and an architect, and he currently works in space engineering. So he explained that some of the more efficient structures are actually curved ones and organic. Nos platicó sobre un amigo ingeniero estructural y arquitecto que actualmente trabaja como ingeniero aeronáutico y espacial, a quien invitó hace un tiempo a una sesión para hablar sobre estructuras en arquitectura. Su invitado explicó que las estructuras más eficientes son en realidad curvas y orgánicas. Según Alex, eso indica que la resistencia de una estructura tiene más que ver con su forma que con los materiales de los que está hecha. That very same structure, talking in the realm of physics and vectors of force and all that stuff, mechanics and classical mechanics. Dice que cuando se trata de una estructura curva, cuando las ves desde el ámbito de la física mecánica, obtienes un arco, una curva o una cúpula, que a lo largo de la historia fueron desarrollos claves en la arquitectura y la urbanización. Y esto es porque, según Alex, las curvas son mejores para distribuir las cargas de la fuerza cuando las comparas con las formas rectas. Comúnmente encontradas en un sistema de vigas y columnas típico de los entornos urbanos. It's concrete and steel construction system that came up with this idea of the grid system that we know right now, which is a type of system that works with pillars, with columns. Nos explicó que este sistema de vigas y columnas cuadradas es en realidad menos eficiente que el sistema curvo. Entonces, podrías trabajar con cualquier material si te apoyas en la forma de su diseño y no por la naturaleza de sus materiales. Por eso la mayoría de las construcciones con biomateriales son curvas, ya que dependen más de la estabilidad de la forma y menos de la fuerza innata del material. Como vimos en la casa de Miguel Ángel, el complejo de Rachel o el loft cilíndrico de Diego en nuestro último episodio. Sin embargo, para construir una estructura más resistente con materiales de tierra, las paredes deben ser gruesas y curvas. Estamos hablando de al menos 50 centímetros de grosor, lo que significa que se necesita más espacio. Materiales como las paredes de concreto o bloques de cemento pueden ser tan delgados como 25 centímetros. Siempre y cuando tengan algo como varillas de acero de refuerzo dentro para mantener su integridad estructural. Entonces, el concreto, cemento, bloques y las varillas de acero son más eficientes, no por las propiedades innatas de sus materiales, sino porque se adaptan bien a la construcción en áreas densamente pobladas, como las ciudades, donde se pueden organizar en una cuadrícula. Entonces, no se pueden construir rascacielos con adobe, ¿cierto? We could create some types of skyscrapers, but they will not look like vertical thin structures. They will look like pyramids or like coliseums or any other types of structures. La respuesta es sí, en teoría, pero no se verían como las estructuras verticales que conocemos, sino que se verían más como pirámides, coliseos o cualquier otro tipo de estructuras. Entonces, si quisiéramos hacer que el adobe funcione, tendríamos que replantearnos cómo diseñar nuestras ciudades o cómo organizar nuestras poblaciones para así construir los edificios apropiados. Actualmente, la bioconstrucción es más adecuada para el crecimiento horizontal, como en las áreas rurales donde todo está más disperso. Mientras que los materiales convencionales como el concreto, el cemento y el bloque son más adecuados para el crecimiento vertical, donde todo está más compactado, como en las ciudades. Sin embargo, Alex no cree que esto no pueda cambiar. Los materiales de tierra solo necesitan más tiempo para evolucionar y ponerse al día. Antes de irnos, Alex nos dejó con un punto final. Adobe is a very intelligent response in some regions, like northern Mexico, like southern United States. There is a very specific zone when Adobe makes sense because we have the resources to do that.
Nos dijo que el adobe es una respuesta muy inteligente en algunas regiones, como el norte de México y el sur de Estados Unidos. Dice que hay zonas específicas donde el adobe tiene sentido, porque tenemos los recursos para hacerlo. I don't think it will work in an island where you are at risk of receiving of hurricanes and tropical storms. Y también que hay lugares donde no funciona. Por ejemplo, en áreas más tropicales, como en islas, donde se corre el riesgo de recibir huracanes y tormentas tropicales que pueden destruir la madera y los materiales de adobe y tierra, sin importar la forma que uses, debido a la fuerza bruta de la naturaleza. La bioconstrucción es una solución que no debería adoptarse en todas partes. Es situacional. En conclusión, Alex cree que se deben identificar las regiones donde la construcción con tierra tiene sentido y promoverla allí. If we identify the regions where adobe makes sense and we promote adobe in those regions, that will be enough. Algunas personas creen que el tiempo para construir de estas maneras ya pasó, pero personas como Miguel Ángel y Rachel son prueba de que esta forma de construcción puede ser más accesible que comprar una casa tradicional. Sus historias desafían la noción de que la construcción convencional es el único camino hacia la adquisición de una vivienda. Pero la construcción con tierra no es una solución mágica. La perspectiva de Alex es tanto una revelación como un recordatorio de las limitaciones que tiene la bioconstrucción, ya que es posible dado un conjunto específico de circunstancias. Como tener acceso a tu propia tierra, la ubicación de ella y disponibilidad de materiales. Pero los costos actuales de construcción convencionales y los precios de las viviendas en constante aumento provocan una seria reconsideración a estos métodos milenarios. Lo bueno es que actualmente se están desarrollando innovaciones que prometen avanzar la viabilidad y escalabilidad de los biomateriales. Como máquinas que imprimen casas o una prensa más rudimentaria que crea bloques de construcción a partir de arcilla. Una simple búsqueda en Google mostraría que cada vez más personas están buscando mejorar estos materiales para así obtener formas alternativas más amigables al planeta. Alternativas que buscan minimizar el impacto que dejamos en esta tierra y que si se escalan, podrían resultar ser toda una revolución. ¿Aló? Hey, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Oye, ¿estarías abierto a contarnos un poco sobre tus investigaciones sobre biodiseño y materiales de la región? Sí, depende con quién. Pues conmigo y con Julio, el equipo Port of Entry. Va, sí, con gusto. Ok, le voy a decir a Julio que te contacte para organizarnos. Va, sí, dile que me vea ahí en el Birch Aquarium en La Joya. En el Birch Aquarium de La Joya, entonces le digo que te contacte. Sale, vale. Sale, vale. En nuestro próximo episodio, exploramos algunas pruebas de concepto de innovadores locales, con el objetivo de reemplazar materiales convencionales por alternativas más amigables para el medio ambiente. Nos planteamos cómo el cambiar algo tan sencillo como unicel por cartón pueden generar un impacto de escala planetaria. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y el diseñador sonoro. Elma González Lima Brandao es nuestra editora. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. Este episodio fue traducido por Natalie González y Julio Ortiz Franco. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit calhum.org. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos vemos pronto. KPBS On Demand is supported by UC San Diego's Art Power, presenting cellist Joshua Roman, performing from his album Immunity, alongside music by J.S. Bach and more, Sunday, June 22nd at UC San Diego's Epstein Family Amphitheater. Reserve your tickets at artpower.ucsd.edu.